Hola. Hola, buenos días. Hola. Bien. Bueno, pues mientras se van agregando los demás, pues recordemos que lo que nos toca, parte esta, pues tiene que ver con ya la parte final del periodo 2, que es estadística. Y bueno, pues vamos a trabajar el día de hoy con un nuevo tema. El nuevo tema con el cual vamos a trabajar el día de hoy, pues es medidas de tendencia central. Entonces vamos a ver cómo es que son pues estas cosas, ¿no? Dejen que se conecte mi pizarrón. Entonces tenemos que, como les iba diciendo, pues el tema que vamos a ver hoy es, o el tema que vamos a ver de aquí en adelante, pues es medidas de tendencia central y medidas de dispersión. Primeramente, las medidas de tendencia central. ¿Ah? Medidas de tendencia. Hay más o menos aprecio, ¿no? Entonces, el tema es medidas de tendencia central. Como lo dice su nombre, bueno, esta parte ya es como que más, digámoslo así, correspondiente a la parte de estadística. Entonces, imaginemos que nosotros tenemos un conjunto de datos, donde este conjunto de datos puede representar alguna situación, eh, pero, pues, por ejemplo, las temperaturas de a lo mejor cierta cantidad de personas, o a lo mejor su estatura, o su tira de calificaciones. El chiste es que tenemos un conjunto de datos, y donde este conjunto de datos, bueno, pues representa algo en el contexto de la vida real. Entonces, este conjunto de datos, bueno, pues nosotros lo podemos analizar mediante las medidas de tendencia central. Como lo dice su nombre, pues las medidas de tendencia central tienen que ver con cómo es que los datos van acercándose hacia un centro. Por eso es que se llaman medidas de tendencia central. Como dice ahí central, pues que quiere decir centro, y tendencia, pues que van a tender, que van a ir hacia o yendo a, ¿no? ¿Sale? Entonces, dentro de las medidas de tendencia central, tenemos tres, que son la media, la mediana y la moda. Ajá. ¿Vale? La media, existen diferentes tipos de media. Existe la media aritmética, la media aritmética ponderada, la media geométrica, la media geométrica ponderada. Entonces, aquí para no entrar en detalles, solamente nos vamos a concentrar en la media aritmética. Ajá, ¿sale? Entonces son esas tres. La media se define, ¿sí?, como la suma de todos los elementos del conjunto dividido entre el número de elementos que tenemos. Ajá. Entonces, otra vez, la media se define como la suma de todos los elementos del conjunto
entre el número de elementos que tenemos en dicho conjunto. Ajá. Escrito como una expresión, significa que voy a sumar cada uno de los datos hasta el último. Es decir, sumo el primer dato, más el segundo, más el tercero, más el cuarto, más hasta el último dato que yo tenga, y lo divido entre el número de datos que yo tenga. Eso va a representar la media. Y la media se representa con X barra. Es decir, ponemos una X y una arriba de esa X una barra, como lo estoy indicando ahí. Entonces, esa es la media aritmética. La suma de todos los elementos dividido entre el número de elementos que tengo. La media aritmética, pues es lo que conocemos comúnmente como promedio. Ajá. Es decir, lo que nosotros conocemos normalmente como promedio, pues eso es la media aritmética. Por ejemplo, el promedio de sus calificaciones, pues es verdad sumar todas sus calificaciones de historia, de física, de matemáticas, de español, de todas las materias que llevan, y al final pues se divide entre el número de materias que ustedes llevan. Llevan 8 materias, pues se divide entre 8. Y ese es el promedio general de su ciclo escolar. En otras palabras, pues lo que estamos haciendo ahí es calcular la media aritmética. ¿Vale? Entonces, ahí está. La mediana ajá, se define como el valor que está en medio o el valor que queda justamente a la mitad de los datos ordenados ascendente o descendente. Es decir, otra vez, la mediana se define como el valor que está en medio, a la mitad, de los datos ordenados ascendente o descendentemente. Ajá. ¿Eso qué significa? Que si yo tuviese mi conjunto de datos y los ordeno del más pequeño al más grande, o al revés, del más grande al más pequeño, y tomo el valor que está justamente en medio, ese va a ser entonces mi mediana. Y la mediana se representa con X víbora. Como una X con una S arribita. Ajá. ¿Vale? Entonces, otra vez, la mediana es, ordenamos todos los datos, ya sea del más pequeño al más grande, o bien del más grande al más pequeño, y el que queda justamente a la mitad, esa es mi mediana. Si quedaran dos datos justamente en medio, bueno, pues sumamos esos dos datos y lo dividimos entre dos, y eso sería la mediana. ¿Vale? La moda, por último, la moda se define como aquel dato que se repite más veces dentro del conjunto de datos. Y este se representa con X gordo. Es decir, una X como con un piquito arriba. ¿Vale? Otra vez, la moda es el valor que se repite más veces dentro del conjunto de datos. Es decir, si yo veo que dentro de mi conjunto de datos, a lo mejor, si sus calificaciones pues, son 8, 8, 8, 9, 7, pues yo veo que el que más se repite es el 8. Entonces, su moda sería 8. Ajá. ¿Hasta aquí alguna duda? No. Sí. No. ¿Quién dijo sí? Oiga, ¿cómo se representaría la mediana en fórmula? La mediana y la moda como tal no tienen fórmula cuando tenemos todos los datos. Ajá. Fórmula. Tienen fórmula cuando tenemos los datos agrupados en una tabla de frecuencias. Menos no. Por eso es que no les pongo una fórmula para esos dos. Eso es más como que una técnica que se tiene que hacer o un procedimiento, un algoritmo que se tiene que hacer para calcularlos. Por ejemplo, en la mediana, pues te digo que los tienes que agarrar y ordenar todos y el que queda a la mitad, pues es la mitad.
Y en la moda, pues contar cuál se repite más veces. Se repita más veces, pues ese es el. Ajá. Entonces, como tal, no tiene Sí, está bien. alguna otra duda, ¿no? Entonces, esas son nuestras tres principales medidas de tendencia central. Son con las cuales nosotros vamos a estar trabajando y vamos a ir haciendo pues, pues sí, operaciones, ¿no? Entonces, para dejar más claro pues, qué son las medidas de tendencia central, cómo se calculan, pues vamos a tomar un ejemplo de, en este caso, pues un ejercicio. Entonces, les voy a mostrar un ejercicio de cómo calcular la media, la mediana y la moda. ¿Vale? Entonces, denme un momento. Se trabó tantito, pero no. Bueno, ahí está. Entonces, a ver, ahí ya salió del pizarrón y les voy a compartir. Entonces, ¿ya se ve la hoja de Excel? Ya. Ya. Entonces, aquí, bueno, lo voy a usar para anotar los datos. Vamos a ir haciendo los cálculos. ¿Bien? Entonces, bueno. Lo que tenemos aquí es, voy a colocar aquí algunos datos y con estos datos son con los cuales nos vamos a trabajar y vamos a tomar para calcular la media y todo eso. Entonces, pensemos que tenemos estos 20 datos. Ajá, vamos a tomar un ejemplo pequeño para no pues, extendernos tanto. Entonces, ¿sí se alcanzan a ver los números? Sí. Pues aquí lo que tenemos son 20 datos. Ajá. Y estos 20 datos, pues me representan, a lo mejor, no sé, las calificaciones de un grupo, ¿no? ¿Sale? Pero bueno, tenemos este conjunto de datos, que son 20, y pues como podemos ver, va desde el 0 hasta el 10. Ajá. Es decir, el valor más pequeño que tengo dentro de este conjunto es el 0, y el valor más grande que yo tengo es el 10. Entonces, lo que vamos a hacer, lo primero que tenemos que hacer, pues, es calcular la media. Para poder calcular la media, recordemos que les dije que era la suma de todos los elementos dividido entre el total de elementos que nosotros tenemos. Es decir, entonces, para poder calcular la media, lo voy a anotar acá. Media. Para poder calcular la media, lo que vamos a hacer, pues es que vamos a sumar todos los datos que hay aquí y los vamos a dividir entre 20. Ajá. Es decir, acá tenemos 1, 7, 4, 6, 6, 3, 0, 0, 8, bla, bla, bla. Todos esos datos los vamos a sumar y lo vamos a dividir entre el total de datos. Entonces, ¿alguien me puede apoyar con la suma?
ya tienen la suma. Salió Salió 80. 86. Ajá, 85. 80. Exacto, entonces esa es la suma de todos esos datos. Entonces los tenemos que dividir entre 20, porque son 20 datos. Entonces es 86, 4.3. lo dividimos entre 20, ¿da cuánto? 4.3. 4.3. Entonces la media de los datos anteriores sería 4.3. ¿Vale? ¿Y Después ya esto lo tenemos que pasar a la libreta? de, Este ejercicio lo tenemos que pasar a la libreta. pues yo les sugiero que lo hagan. A lo mejor recuerden que si no les da tiempo ahorita, pues de todas formas el video lo subo al rato y ahí lo pueden hacer con más calmita. Pero sí es Ok. importante que este apunte lo tengan porque pues es un tema nuevo, ¿no? Entonces para Ujú. que pues, lo tengan presente, ¿no? Bien, entonces ya tengo ahí la media, tengo ahí voy a calcular ahora la mediana. La mediana, recordemos que consiste en ordenar todos esos datos de menor a mayor y una vez que los tengo ordenados, ver cuál está justamente a la mitad. Ajá. Entonces, habría que ordenar todos esos datos para ver cuál es el que está justamente a la mitad. Entonces, aquí, pues, como pueden ver, primero tendría un 0, ¿no? Voy a poner acá un Word para que se pueda notar. Esperen. ¿También se ve el bloc de notas o nada más ven la pura hoja de Excel? La hoja de Excel. Hoja de Excel. La pura hoja de Excel. Ok. Entonces, esperen. Aquí, aquí, vamos aquí. Ahí sí ya ven las dos cosas. No, No, ya. Ya, ¿no? ya. Sale. Entonces ahí tenemos estos datos. Bueno, lo voy a hacer aquí para que no se me muevan, ¿no? Entonces voy a ordenar los datos que tenemos aquí. Entonces, primero debemos de fijarnos que tenemos un 0. Entonces, primero va un 0, después va otro 0, porque dentro de estos datos yo tengo dos ceros. Ajá. Después iría el 1, pero ¿cuántos unos tengo? 2. Dos. Pongo un 1 y otro 1. ¿Cuántos 2 tengo? 2. 3. 1, ¿verdad? Hay 2. Pero 3, Desayuno, ¿no? 1. Entonces pongo un 1. 4, 1. 5, 1. 1, 6, 2. 2, 7, No hay 7. no hay 7, 8, entonces me brinco el que sigue. 4, Sí, 4. 9, 4. 4. y 10, 1, ¿no? Entonces ahí están nuestros 20 datos. Ajá. Aquí lo que hicimos es que vamos a calcular la mediana y entonces los estoy ordenando. Tengo 0, 0, 1, 1, bla, 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 hasta el último dato que es el más grande, que es 10. Entonces, me voy a fijar en el dato que está justamente a la mitad. En este Sería caso, ¿cuál es el que está a la mitad? el 6. Bueno, sería el dígito número 10. Porque son 20. Ajá, nos fijaríamos en la posición 10, ¿no? O sea, como son 20 datos, pues nos tendríamos que fijar en la posición 10. Ajá. Y vemos que en la posición 10, pues está un 6. Ajá. Entonces, como está un 6, pues entonces la mediana de esos datos
sería 6. Ajá, y entonces allá le pondríamos que la mediana es 6. Ajá. Y por último, la moda, pues es el dato que se repite más veces. En este Es caso, 8. como ya están ordenados, es más fácil verlo, ¿no? Aquí vemos que tenemos 4 8 y 4 9, ¿no? Es decir, se podría decir que tenemos un empate. ¿Estamos de acuerdo? Sí. Entonces, como tengo dos cantidades que se repiten más veces, yo tengo que hacer un promedio de esos dos, es decir, sumarlos y dividirlo entre 2. Entonces, 8 más 9 son 17. Y 17 al dividirlo entre 2, 8.5. Ya está. Entonces teníamos que la mediana, en este caso la mediana iba a ser 6. Y por otro lado, la moda iba a ser el valor que se repite más veces, que es 8.5. Otra vez les repito que la moda, en este caso es el que se repite más veces, que es el 8 y el 9. Como son dos datos, entonces se suman. 8 más 9, 17, y se divide entre 2, que es 8.5. ¿Sale? ¿Dudas? No, ¿No? creo que ya lo habíamos visto, ¿no? La verdad no me acuerdo si lo vimos en primero. Creo que sí. Porque se ve un panorama general, lo que no me acuerdo es cómo lo vimos. O bueno, más bien si sí lo habíamos alcanzado a cubrir o no. Puede que, bueno, algunas circunstancias se repiten entre año y año. Tal vez pueda ser que sí. Pero bueno, sí se entiende lo que hice, ¿no? Sí, es así. Sí. Entonces, no hay mayor complicación con los datos. Como podemos ver, calcular las medidas de tendencia central no es tan complicado. ¿Sale? En realidad es muy dinámico y en realidad, bueno, pues nada más es cuestión de por ahí a lo mejor hacer unas sumas, ordenar los datos y ya sin mayor problema. Aquí lo único que tiene de complejo es conforme van aumentando los datos. ¿Están de acuerdo que aquí yo tomé un problema que tenía 20 datos? Pero imagínense un ejercicio donde a lo mejor ustedes tengan 50, tengan 80, 100. Entonces, ahí es cuando las circunstancias, bueno, dejan de ser prácticas de tal forma que se hagan manual. Es por eso que ya a lo mejor, pues ustedes sabrán que pues las hojas de Excel pues nos pueden facilitar el trabajo para calcular estas medidas de tendencia central. Más cuando nosotros tenemos muchos datos. Entonces, para cuando nosotros tenemos muchos datos, también podemos usar las hojas de Excel como un auxilio para calcular medidas de tendencia central. No sé si alguien de ustedes ya sepa usar Excel para calcular eso. Se los hayan enseñado en informática. ¿Sí o no? ¿Alguien le enseñaron o alguien sabe de su clase de informática cómo calcular las medidas de tendencia central en Excel? No. No. ¿Nadie? Bueno, Creo que sí podemos poner las fórmulas para sumar, restar, multiplicar y dividir. Pero no. ok. Bueno, entonces, por ejemplo, aquí, Pero no me pues, acuerdo. aquí se ve el Excel, ¿no? Tenemos estos datos. Pensemos que son estos 20. ¿Sí? Entonces, aquí yo previamente ya puse 3 columnas. Una columna dice media, una columna dice mediana y otra moda. Voy a poner otros datos para que no haya problema de que se estén cambiando a cada rato. Ahí tengo mis 20 datos. Para calcular la media, ustedes le van a poner un igual para que eso me habilite la función. Es importante el igual porque eso me va a decir que ahí en esa celda yo voy a meter una función.
Entonces, igual, si quieren tomar digámoslo así, el apunte de cómo meter la función, también adelante, y si no, más pueden ver el video más adelante. Entonces van a poner un igual, y como es una media, pues van a poner ahí. Promedio. Ajá. Cuando ustedes le ponen promedio, en este caso, si ustedes tienen la versión de este Excel, que creo que es la 2010, o no sé si es la 2010, creo que sí. El chiste es que para cualquier Excel no cambia, o sea, las funciones siguen siendo la misma. Entonces ustedes le van a poner ahí promedio, van a poner un paréntesis y van a escribir la coordenada de la primera celda, que en este caso la coordenada de la primera celda pues es A1. Y le van a poner A1. Y vean cómo automáticamente el Excel me lo selecciona. Van a poner 2 puntos, que eso me va a decir hasta dónde vas a querer que termine de seleccionar datos, que en este caso es la coordenada A20. Entonces vamos a poner A20. Y observen cómo en automático me selecciona todo. Cerramos el paréntesis. Vean aquí ya completa la forma escrita. Observen. Igual promedio, la primera celda, 2 puntos, la última celda, y le damos Enter. Cuando le damos Enter, ya me arroja el valor numérico de esa media. Ajá. Entonces, recuerden que la función es promedio. ¿Vale? Para la mediana, ustedes otra vez van a poner el igual. Como es una mediana, pues como tal, observen que ustedes van a escribir la palabra mediana. Ajá. Otra vez van a abrir paréntesis y lo mismo. Van a poner la primera celda, que es la celda A1, 2 puntos, y la última celda, que en este caso es A20. Cerramos paréntesis y le damos Enter. Y observen que ahí ya les va a arrojar la mediana, que en este caso es 6, ¿no? Ajá. ¿Vale? Y por último, la moda, pues también le van a dar igual. Y pues obviamente van a escribir la palabra moda. Ajá. Van a poner paréntesis, van a poner la primera celda y la última celda. Cierran el paréntesis y le dan Enter. Les vuelve a arrojar. Entonces, observen cómo en el caso de la mediana y la moda, pues se escribe tal cual. Igual, mediana, la primera, 2 puntos y la última celda. Y en la moda, lo mismo. Igual, moda, paréntesis, la primera y la última celda, cerramos y le damos. La única que cambia es la media. Ahí ustedes en lugar de escribir media, tienen que escribir promedio. Y observen cómo todo está en mayúsculas. Ajá. Es decir, las funciones no se van a reconocer si no están en mayúsculas. Entonces es importante que lo escriban en mayúsculas. Entonces, esta es una parte importante, porque ustedes deben de también saber cómo pueden calcular el nivel de tendencia central cuando ustedes tienen muchos datos. Como dije, aquí porque son 20 y no hay ningún problema. Pero imagínense que ustedes van a tener más datos y calcularlo, digamos, numéricamente, así tal cual, pues a lo mejor no es viable. Entonces tienen que recurrir a las hojas de Excel, a las hojas dinámicas, para poderlo hacer. ¿Vale? ¿Dudas? No. ¿No? Incluso aquí ustedes No. le pueden cambiar ahora un dato y pues vean cómo todo se mueve, ¿no? O sea, al cambiar un dato de esto, pues ya automáticamente las 3 medidas de tendencia central cambian. Ya, si ustedes pueden crear estas 3 funciones en una hoja de Excel, pues si ustedes tienen algún problema, pues nada más tienen que meter los datos ahí, los cambian y ya, ¿no? Básicamente los van a hacer. ¿Sí? Bueno. Entonces, si no hay dudas, bueno, pues eso sería la parte explicativa. Y en el libro, este tema de medidas de tendencia central viene a partir de la página 162. Entonces, ya es la siguiente lección. Ahí está. Y en la primera parte, la primera página de la 162, pues dice ahí que consideren los datos de esos exámenes. Ajá. Y que, bueno,
calcules las medidas de tendencia central. Ahí les pone la media, la mediana y la moda, ¿no? ¿Vale? Nada más. Luego, en la parte 2 de abajo, bueno, dice otra lista de otros exámenes y ahí les pone otra cantidad. Hay que calcular la media, la mediana y la moda. No hay mucha complicación, quiero creer, ahí para calcular, ¿no? ¿Vale? ¿O hay algo que no se haya entendido? ¿No? Hay nada más hay una pregunta que dice, ¿cuál es la diferencia entre el valor mayor y el valor menor? Es decir, ¿cuál es el rango? Ajá. Hay una medida que se llama rango, pero esa como tal no es una medida de tendencia central, es de dispersión. Pero bueno, en pocas palabras, el rango, ese incluso ya lo habíamos calculado pues ya lo habíamos hecho antes para las tablas de frecuencias, es la resta del valor más grande menos el valor más pequeño. Ajá. Es decir, si por ejemplo aquí en lo que yo tengo en la hoja de Excel, vemos que el valor más alto es 10 y el valor más pequeño es 0, pues entonces el rango sería la resta de 10 menos 0, o sea, 10. ¿Vale? Entonces, eso es lo único como que ajeno que no, pero pues tampoco es tan complicado. ¿Vale? Entonces, lo que les voy a pedir de como primera parte es que ustedes realicen la página 162 del libro para que entonces yo la pueda revisar pues, cuando me suban su tarea. ¿Vale? De todas formas, recuerden que más al rato les creo la asignación para que no se les olvide y lo hagan. ¿Vale? ¿Dudas? No, profe. ¿No? Bueno, No, entonces, pues eso sería todo por hoy. Les agradezco mucho su tiempo y pues nos estaremos viendo. Oiga, de todas maneras va a subir esto a la página de YouTube del Sí. colegio, ¿no? Sí. Recuerden que pues ustedes ya pueden buscar directamente ahí los videos y ahí van a aparecer. Recuerden que es Colegio Español TZ Canal. Suscríbanse. Sí, profe. Profe. Va. Nos vemos. Puede ser. Adiós. Adiós. Adiós.